Ya demostramos que el término helenes, en referencia a los griegos, en realidad refiere a los judíos helenizados en la mayoría de los contextos. Y la referencia cultural que aparece a lo largo del libro de los Hechos, en la enorme mayoría de los casos, cuando uno los examina, el contexto es que refiere a judíos. Es el contexto coherente. Lo otro es una invención anacrónica, de que los griegos paganos andaban en la vuelta de las sinagogas escuchando de un Mesías que venía del linaje de un rey que iba a reinar en una tierra con una historia completamente ajena a la de ellos. En esta época, en el primer siglo de la era común, pretender de que habían griegos interesados en seguir estas costumbres en términos masivos es un anacronismo tremendo. Acá el griego refiere al heleno, entonces al judío de cultura helénica. Entonces, entendiendo esto, vamos a leer algunos pasajes en los que, Como por ejemplo, Juan 12:20, en los que, bueno, entendiendo a qué refiere griegos en contexto, bueno, los textos empiezan a decir otras cosas que no son las que promueven las religiones. Juan 12:20 dice, había ciertos griegos, dice la Reina Valera, ¿no? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y el verso siguiente, capaz también. Bien, estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, soberano, quisiéramos ver ahí a Joshua. Estamos hablando de que estos griegos, estos ciertos griegos, la palabra ahí es Bien, la palabra ahí es helenes. helenes. Estos griegos, estos ciertos griegos son helenes. Son helenes. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender acá de esto? Que habían unos griegos extranjeros que les gustaba pasear porque los griegos tienen muchos ídolos. Entonces dijeron un día, se venía la fiesta de Pascua de Pesaj, la fiesta de la Torá, y bueno, y era fin de año, ¿no? Porque la fiesta de Pascua de Pesaj en contexto es en el inicio del año hebreo, y en aquella época también era el inicio del año en términos generales. Hicieron un viaje de fin de curso, dijeron, vamos a viajar, vámonos. Vamos al templo de Jerusalén. Claro. A la fiesta de Pesaj. Y esos eran los griegos que de repente querían encontrar, queremos ver a Yahushua. Claro, con gorrito y con una cámara de fotos colgada en el cuello. Sí. Hay un pasaje que yo ahora no lo tengo acá, pero en el que está claro que cuando Yahushua entra en Jerusalén, en esta ocasión, para esta Pesaj, la gente pregunta, la de Jerusalén, ¿y este quién es? Él ya había estado en Jerusalén varias veces, pero había mucha gente que todavía no, como esas varias veces eran pocas, nosotros ya demostramos, este es un tema aparte, de que el Mesías predicó solo durante un año. Tema aparte. Tema aparte. Bueno, él ya estuvo varias veces en Jerusalén, pero pocas. Entonces hay gente que no lo conoce todavía en la propia Jerusalén. Y esto da el texto da testimonio. Y acá hay unos griegos que sí saben quién es él. Unos griegos paganos, extranjeros, y quieren hablar con él. Quieren intercambiar. ¿Qué te parece Platón a vos? En contexto acá lo que queremos decir es que cuando ahí dice, había ciertos griegos, los que habían subido a adorar, la palabra ahí es helenes, es la misma palabra que estábamos viendo al principio cuando te traducía, ¿no? A judíos helenizados. Que es el contexto. Los judíos helenizados, muchos de ellos subían a la fiesta de Jerusalén. Muchos no, pero muchos sí. Muchos no porque vivían lejísimos. Pero los que tenían la posibilidad volvían al territorio, A Jerusalén. A celebrar las fiestas. Esto lo vemos a Pablo hacerlo en varias ocasiones. Estaba lejísimos y se apura varias veces en el texto para llegar a las fiestas que habían en Jerusalén. Este es el contexto. Acá todas las traducciones dicen griegos, excepto la Vulgata. ¿Qué dice la Vulgata? Dice literal gentiles. Mirá, literal. Literal, palabra latina, gentiles. Po,
Unos gentiles, ciertos gentiles había ahí en la fiesta preguntándole que quiero ver al soberano Yahushua. Qué atrevimiento. Claro, porque acá ya estamos viendo cómo de la mano de la versión latina, la versión imperial, es donde surge esta primera interpretación en una traducción, porque la Vulgata es una traducción del siglo IV de la era común. Bueno, fue la primera en ya darle al término heleno esta connotación de que estos son gentiles. Es fuerte, es fuerte. Me parece interesante acá también en esto de cómo el cristianismo tiene sus dogmas muy firmemente establecidos y leen el texto a través de sus anteojos, como la concordancia Strong de palabras hebreas, arameas y griegas. La concordancia Strong fue elaborada por un hombre cuyo apellido era Strong, James Strong, si no me equivoco. Y él, el término Helen, que lo ubica en la concordancia G 1672, o sea, él establece una concordancia para cada una de las palabras que aparecen en el texto y les da una breve explicación. Él dice de este término Helen, de donde deriva, por ejemplo, el helenes, que leímos recién, estos que habían subido a la fiesta. Él dice lo siguiente. ¿Qué significa este término? Imagínese, usted está viendo manuscritos y viendo traducciones y tiene problemas para leer los manuscritos, porque está empezando, entonces se agarra de la mano de una concordancia. Lo que hice yo, por ejemplo, cuando empecé a tratar de entender el hebreo. Echás mano de la concordancia y empezás a ver esta palabra que se corresponde, y lees Strong. ¿Y qué te dice Strong? Te dice heleno, o habitante de Elas, por extensión persona que habla griego, específicamente un no judío. Entonces acá vemos cómo estos dogmas cristianos impactan todo lo que tiene que ver con lo académico, y ya para él, cada vez que aparece el término helene o un derivado, está hablando específicamente de un no judío, cuando vimos ya un montón de contextos en los que claramente está hablando de judíos helenizados. ¿Querés ver el de Hechos 19? O vamos, sí, capaz que sí. Como tú digas. Capaz que sí. Sí. Bueno, dale. No me acuerdo de 19 cuánto era. 19:10, si mal no recuerdo. Bien, en contexto acá, Shaul, Ahí va, eso da el contexto ahí mientras lo busco. El que el mundo conoce como Pablo, llegó a Éfeso, que Éfeso se ubica en lo que es la actual Turquía. A esa región se le llamaba Asia. Hoy llamamos Asia, un caso más de lo que había dicho al principio, ¿no? Cómo es importante tener contexto histórico para ver de qué te está hablando. Cuando en la escritura se refieren a Asia, se están refiriendo específicamente a lo que después aparece como una referencia Asia Menor, que hoy es el territorio de Turquía, a grandes rasgos. No solamente, pero bueno, a grandes rasgos. La ciudad de Éfeso estaba en este lugar al que en la región se llamaba Asia. Shaul, Pablo, llega a esta ciudad de Éfeso y empieza a hablar primeramente en la sinagoga. Luego, como tiene un problema con los de la sinagoga, empieza a enseñar en una escuela de la época. Él en la escuela empieza a enseñar sobre la palabra, sobre el camino. Y en ese contexto dice Hechos 19:10. Bueno, Hechos 19:10 dice así. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del soberano Yahushua. O sea, cuando él estaba enseñando por espacio de 2 años en esta escuela, de la que te habla en el verso precedente, acá tenemos que nuevamente interpretar lo que el texto está diciendo. Tenemos varias opciones. Opción 1, el texto está exagerando en gran manera, porque te está hablando de una región, te está diciendo todos los habitantes de Asia, quienes, en contexto, judíos y griegos, escucharon la palabra del soberano Yahushua. Fíjate que si te está diciendo que toda la región de Asia escuchó la palabra, o está exagerando, o está asumiendo de que es así, de que no se escapó ni un habitante en toda una región enorme
todo Asia, que no se haya perdido las palabras de Pablo. Es como mucho lo que está diciendo. Ahora, si entendemos el contexto, y es que todos los habitantes de Asia, pero ¿a quiénes interesa este mensaje? A los judíos, en contexto a los judíos que siguen las costumbres de conformidad a como se hacen en Judea, y a los griegos, ¿qué griegos? Los judíos helenizados, todos los judíos de linaje, los que seguían las costumbres de Judea y los que seguían las costumbres helénicas, escucharon la palabra. Tiene sentido, tiene contexto. Mucho más que decir que no, en una región entera todos, judíos y paganos, por decirlo de alguna manera, escucharon la palabra. Dale. Vamos con Romanos 10:11. Dice así. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Yahuwá de todos, es rico para con todos los que le invocan. Nuevamente, acá en la comunidad habían ambos, y habían choques fuertes entre estos ambos. Pero acá se está estableciendo, ya no hay diferencia entre estos. O sea, en realidad la hay, pero de lo que se está hablando acá es de las raíces de fondo de todo esto. ¿Cuál es la raíz de fondo de todo esto? Que estos que están separados en esta época y que tienen un problema entre sí, son un mismo pueblo en realidad, en origen. Y esto ya lo demostramos, son los de la dispersión. Y los unos no se soportaban a los otros en muchos aspectos. Uno de los problemas que atravesó este pueblo, uno de los principales, los problemas entre los hermanos. No solo eso, pero bueno, habían muchas disputas, algunas justificadas y otras no. Y habían mucho sectarismo en esta época. Son propias de esta época, nacen en esta época. Nacen post-helenismo en territorio de Israel, ahí surgen todas las sectas y todo lo demás, y las divisiones internas que no las vemos en la época de la Torá. No vemos esa división en grupetes. Después sí, empiezan a haber un montón de grupetes, fariseos, escribas, esenios, saduceos, etc. Y en ese sentido, ¿a quién se está hablando acá? No hay diferencia ni de judío ni de griego. ¿Cómo que no? La hay, sí. Claro que la hay. Si entendemos que el griego es un adorador de ídolos grecorromanos, obvio que la hay. Ahora, si entendemos que es un judío helenizado, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay algunas diferencias de costumbres y todo lo demás. Pero ahí después la línea es fina entre qué es una diferencia impuesta por los hombres y una diferencia que tiene que ver con la observancia de las cosas que están escritas. Y en ese sentido, en la observancia de las cosas que están escritas, no hay diferencia entre el que sigue las costumbres de Judea y el que está asimilado a la cultura griega en alguna manera, pero que observa el camino de las escrituras hebreas. En ese sentido no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Yahuwá es el mismo para todos los que le invocan.